mis padres se mudaron a su nueva casa sin decírmelo. Me enteré por Facebook, por una publicación con la leyenda, la familia que construyó esto junta. Mi hermana comentó, muy orgullosa de todos nosotros. Yo me quedé en silencio. 2 semanas después, mi papá vino a pedirme dinero para el jardín. Le dije, hazlo con tu familia. Su rostro se descompuso. Mi mamá se echó a llorar. Descubrí que mis padres habían comprado su casa nueva a través de una publicación de Facebook, y realmente me dolió. Era una foto amplia del porche, un revestimiento gris recién puesto, una mecedora, 2 helechos colgando ordenadamente de unos ganchos y, sobre la puerta, una placa de madera que decía, hogar, dulce hogar. Mi papá tenía su brazo alrededor de mi mamá, ambos sonriendo como si acabaran de ganar la lotería. Cale estaba en la barandilla del porche, sosteniendo a su Golden Retriever en el regazo. La leyenda decía, la familia que construyó esto junta. Muy agradecidos por todo. El comentario principal era de Cale, muy orgullosa de todos nosotros. Lo leí 3 veces. Las palabras no tenían sentido al principio. Me quedé sentada en silencio, preguntándome si me había perdido un chat grupal o un correo electrónico. No era así. Esa fue la primera noticia que tuve. Después de 1 año y medio de enviarles a mis padres $1.200 cada mes, una cuarta parte de mis ingresos, compraron una casa sin decir una palabra. Ni una mención del día de la firma, ni una sola foto enviada en privado. No me invitaron a la inspección final, ni al fin de semana de la mudanza, ni siquiera a la estúpida juerga de compras de letreros decorativos a la que, al parecer, fueron. Me quedé mirando la pantalla hasta que se atenuó y se puso negra. No se trataba del dinero, no al principio. No estaba llevando la cuenta como si fuera una usurera. Nunca pregunté cuánto habían ahorrado o por cuánto tiempo necesitarían ayuda. Cuando vinieron a mí por primera vez y me dijeron que el techo goteaba, que había moho negro en el sótano y que solo necesitaban un poco de ayuda para mudarse, no lo dudé. Sabía que su casa se estaba cayendo a pedazos. Sabía que no podían permitirse un lugar nuevo sin ayuda. Yo tenía un trabajo decente, aunque apenas cubría mi propio alquiler y los préstamos estudiantiles. Supuse que sería algo temporal. Mes tras mes, ajusté mi presupuesto, dejé de cenar fuera y dije que no a las vacaciones. Vi cómo mis ahorros se estancaban, mientras ellos seguían diciendo que estaban a punto de lograrlo. A veces, mi mamá lloraba por teléfono. A veces, mi papá solo decía, te lo devolveremos cuando estemos en una mejor situación. No presioné. Confié en ellos. Resulta que estaba financiando una casa de la que ni siquiera formaba parte. La publicación tuvo cientos de me gusta, con comentarios de familiares lejanos, antiguos vecinos y compañeros de trabajo, todos animándolos. ¡Qué bonito! ¿Se lo merecen? De esto se trata la familia. Y yo, la razón por la que pudieron permitirse el pago inicial en primer lugar, ni siquiera fui mencionada. No comenté. No le envié un mensaje a nadie. No los visité. Me salté la fiesta de inauguración, aunque Cale publicó todo sobre ella más tarde, tablas de embutidos, champán, fotos frente a la chimenea. Pasó una semana, y luego otra. Y entonces, como un reloj, mi papá apareció en mi apartamento. En pleno domingo, simplemente tocó el timbre y esperó. Me quedé atónita por un segundo. No lo había visto en persona en meses. Se quedó allí como si no pasara nada, con un café en una mano y una bolsa de supermercado reutilizable en la otra, como si fuera una visita casual. No lo dejé entrar. Se quedó en el pasillo mientras yo esperaba detrás de la puerta. Dijo que estaban pensando en hacer algo de jardinería en el patio trasero. Nada extravagante, solo arreglar la valla, quizás poner un patio y una hoguera. Dijo que querían convertirlo en un espacio que toda la familia pudiera disfrutar. Y entonces, me preguntó si podía ayudar. Lo miré fijamente durante unos segundos antes de responder, no por confusión. Me estaba asegurando de decirlo exactamente como quería. Le dije, hazlo con tu familia. Su expresión se quebró. Un segundo después, mi mamá salió del ascensor. Ni siquiera había subido con él, estaba esperando abajo. Su rostro se descompuso en cuanto me vio. Dijo mi nombre como si significara algo,
como si no me hubiera borrado de su pequeña celebración de compra de la casa. Lloró. Mi papá se quedó allí, con la cara roja, como si lo acabara de abofetear. Y yo cerré la puerta. Pensaron que lo superaría, que el dolor se desvanecería. No tenían idea de lo que acababan de empezar. Después de ese día, guardé silencio. Ni llamadas, ni mensajes de texto, nada para acción de gracias. Supuse que si no era lo suficientemente familia como para ser parte de la casa, entonces tampoco lo era para pasar el puré de patatas. Actuaron como si fuera un malentendido, como si yo solo estuviera siendo dramática. Kale incluso me envió un mensaje una vez que decía, ¿podemos no hacer que todo gire en torno al dinero? Ni siquiera respondí, porque nunca se trató solo del dinero. Se trataba de que me utilizaran, de que me dejaran fuera, de que me trataran como a un cajero automático con la voz silenciada. Lo que no sabían era que yo tenía los recibos. Literalmente. Cada extracto bancario, cada transferencia por Zelle, cada correo electrónico de agradecimiento de aquellos primeros meses que probablemente pensaron que había olvidado. Empecé a reunirlo todo, por si acaso. No por razones legales, sino por claridad, para mí misma. Porque cuanto más los leía, más me daba cuenta de lo constante que había sido, de lo generosa, y de lo calculadores que habían sido ellos al mantenerme al margen una vez que las cosas se pusieron serias. Una noche de diciembre, intenté tener una conversación real, no para pelear, solo para entender. Llamé a mi mamá y le pregunté directamente por qué no me habían dicho nada de la casa. Dijo que las cosas se movieron rápido. Le pregunté si recordaban que yo seguía enviando dinero después de que ya habían firmado la compra. Dijo que era una sorpresa. Le pregunté si alguna vez se suponía que yo formaría parte de ello, o si solo era la inversora invisible. Dijo que estaba pensando demasiado. Colgué. Esa fue la última vez que intenté ser razonable. A partir de ese momento, dejé de responder a todo. Cuando mi papá me escribió preguntando si podía pasar a ver la casa, dejé el mensaje en visto. Cuando Kale intentó etiquetarme en publicaciones antiguas sobre recuerdos familiares, me desetiqueté. Pasaron 3 semanas. Luego, un nuevo mensaje de mi papá, necesito tu ayuda. Pasó algo con el muro de contención. ¿Podemos hablar? Lo ignoré. Luego, mi mamá me envió un correo electrónico. Estamos preocupados por ti. Te extrañamos. Por favor, no castigues a toda la familia por un malentendido. Malentendido. Esa palabra otra vez. Les di 15 meses de mis ingresos, renuncié a un coche mejor, me quedé en mi pequeño y carísimo apartamento, y cociné todas mis comidas como una estudiante universitaria sin dinero, mientras ellos construían una vida sin mí. Y ahora, actuaban como si los hubiera ignorado porque estaba de mal humor. Así que, decidí hablar un idioma que entendieran. Llamé a alguien que conocía del instituto, André. No éramos exactamente cercanos, pero ahora trabajaba como policía y me debía un favor de hacía tiempo. Le dije que necesitaba hacer que algo pareciera oficial, solo para aparentar, nada ilegal. Se sintió intrigado. Una semana después, llegamos a la nueva casa en un Explorer negro. Yo llevaba una chaqueta azul marino lisa y sostenía una carpeta. André llevaba su placa colgando del cuello, con aspecto cansado y aburrido, como se ven todos los policías de verdad cuando llaman a las puertas. Toqué el timbre. Kale abrió, vio a André detrás de mí e inmediatamente se quedó helada. Retrocedió como si pensara que alguien había muerto. Entré como si el lugar me perteneciera. Mi mamá bajó las escaleras en zapatillas, con los ojos muy abiertos. Mi papá estaba en la cocina. Todos miraron a André. Nadie me miró a mí. Dije, solo estoy aquí para una rápida recuperación de activos. No debería llevar más de 10 minutos. Caminé directamente al dormitorio principal, abrí el cajón de la mesita de noche de mi papá y saqué el sobreignífugo que le había visto usar durante años, cada vez que tenía dinero en efectivo que no quería meter en el banco. Conté exactamente $7.800, ni $1 más. André se quedó en el pasillo todo el tiempo, con los brazos cruzados, sin decir una palabra. Cuando volví a salir, mi papá finalmente habló. Preguntó qué demonios estaba haciendo. Le dije que estaba recuperando una fracción de lo que había dado.
Empezó a levantar la voz. Mi mamá no paraba de decir mi nombre como si eso fuera a cambiar algo. Kale se quedó allí, con cara de querer gritar pero sin saber cómo. Me fui sin decir otra palabra. Al día siguiente, empezaron los correos electrónicos, luego los mensajes de texto, luego los mensajes de voz. Suplicaron. Razonaron. Pidieron comprensión. Pero la comprensión tenía un precio, y ellos ya estaban en números rojos. Al principio se quedaron callados. Creo que estaban en shock, no solo por el dinero, sino por el hecho de que tuve el descaro de aparecer y cogerlo delante de ellos, con alguien de uniforme a mi lado. No sabían qué hacer con esa versión de mí, la que no se disculpaba, la que no se inmutaba. Pero el silencio no dura mucho en mi familia. Para el final de esa misma semana, empezaron a aparecer las primeras señales de su control de daños. Sutiles al principio. Una publicación vaga de mi mamá que decía, algunas personas solo te apoyarán si se llevan el crédito. ¡Qué mundo tan triste! Unos pocos parientes de repente dándole me gusta a fotos de hacía meses, como si se estuvieran preparando para algo. Luego empezaron los mensajes. Tía Teresa, hola, cariño, no intento meterme en nada, pero tu mamá está muy afectada. ¿Puedes llamarla? Dice que estás pasando por un mal momento. Tío Mark, solo tienes unos padres. Quizás deberías darles un respiro. Están desconsolados. No tenían ni idea de lo que hablaban. Nadie conocía los hechos. Nadie me preguntó, porque mis padres no estaban diciendo la verdad. Estaban contando la versión que me convertía en la villana, la hija desagradecida, la que irrumpió en su casa y robó dinero después de cortar lazos emocionales con ellos, todo porque no recibía suficiente atención. Así supe que no lo sentían. No estaban reflexionando. Solo estaban reaccionando, tratando de tapar el daño antes de que se extendiera. Excepto que el daño no se podía tapar. Yo tenía los recibos. Tenía la cronología. Tenía 15 meses de extractos bancarios, cada transacción claramente etiquetada, cada mensaje guardado. Yo tenía las pruebas, y ellos tenían una historia que se desmoronaba más cuanto más la contaban. Mantuve la boca cerrada. Públicamente, no dije nada. En privado, ya me había cansado de estar en silencio. Di un paso más. Contacté a un abogado que conocía a través de un amigo, no para demandar, sino para explorar qué podía hacer si intentaban algo atrevido. Resulta que, legalmente, ese dinero que cogí, tenía todo el derecho a él. Ningún tribunal le daría importancia después de ver lo que yo había contribuido. Ni siquiera valdría la pena que lucharan por ello. Aún así, no pararon. Mi mamá me envió correos electrónicos de párrafos enteros sobre cómo no podemos retroceder en el tiempo, pero podemos avanzar si elegimos el amor. Terminó con, hemos pausado los planes de jardinería. Esperamos poder reunirnos todos y terminar esto como una familia, la misma familia de la que estaban tan orgullosos en esa publicación de Facebook, esa que no me incluía. Y luego mi papá me escribió, empecemos de nuevo. Ven a cenar. Solo nosotros. Sin tensión, sin drama, solo familia. No era reconciliación, era estrategia. Pero dije que sí. No porque quisiera cerrar el ciclo, no porque los extrañara, sino porque quería verlos sentarse frente a mí y retorcerse. Quería ver hasta dónde llegarían para fingir que no había pasado nada, sabiendo que todo había pasado. Antes de la cena, compré algo en lo que había estado pensando durante semanas, un collar. No un collar cualquiera. Un colgante de zafiro con una gruesa montura de oro. Era precioso, majestuoso, y me costó $7.800. Lo llevé a su casa. No dije ni una palabra al respecto, pero vi cómo sus ojos lo captaron en el segundo en que crucé la puerta. Mi mamá lo elogió. Kale parpadeó 3 veces, demasiado rápido. Mi papá se sirvió un whisky doble antes de que la cena llegara a la mesa. Nos sentamos, comimos, ellos actuaron, sonrisas, preguntas ligeras, falsa calidez. Kale incluso sacó un álbum de fotos, como si fuera una festividad de película. Me preguntaron por mi trabajo, mi apartamento, si estaba saliendo con alguien. No preguntaron por el dinero. No preguntaron por qué había venido realmente. Tenían demasiado miedo de la respuesta.
Cuando terminamos el postre, me levanté, les di las gracias por la cena y les dije que había sido bueno volver a hablar. Y luego me fui. No hubo ni un abrazo. A la mañana siguiente, Kale publicó una foto con filtro de la mesa de la cena con la leyenda: algunas heridas sanan lentamente, pero la familia lo vale, con un emoji de corazón. No le di me gusta. No comenté. Una semana después, me enteré por un amigo que mis padres le estaban diciendo a la gente que me había aprovechado de su amabilidad, que me volví fría después de que me lo dieran todo. Que estaban de luto por la hija que creían conocer. Pero, ¿la mejor parte? Ya no podían permitirse la jardinería. El patio trasero seguía irregular y muerto. Sin hoguera, sin acogedoras reuniones familiares, solo un trozo de tierra en mal estado detrás de una casa que no podían terminar del todo. Me culparon, empezaron a llamarme la hija mala y dijeron que Kale era su verdadero pilar. No me molestó de la manera que ellos querían. Los dejé hablar, porque sabía cómo terminaría esta historia, y yo ya tenía mi collar. Para la primavera, el patio trasero todavía se veía horrible, hierba seca e irregular, malas hierbas a medio arrancar y una pila de ladrillos sin tocar bajo una lona de plástico. La hoguera nunca se construyó. Los muebles de patio de los que publicaron en febrero, todavía estaban en la caja, pudriéndose a un lado de la casa. Cada vez que Kale compartía una foto de la casa, recortaba la mitad inferior, sin mostrar nunca el patio. Su última leyenda decía: el progreso lleva tiempo. Paciencia, paz y plantas. Rama. Casi me ahogó. Seguían fingiendo, todavía tratando de guardar las apariencias después de haber sido excluidos, todavía actuando como si las cosas se estuvieran arreglando lentamente, aunque yo sabía que se habían estancado en el segundo en que cogí ese sobre. Entonces, sucedió algo completamente inesperado. Estaba en la farmacia comprando pasta de dientes cuando recibí una solicitud de mensaje de una mujer llamada Leanne. Al principio no reconocí el nombre. No estaba en mi lista de amigos, pero abrí el mensaje de todos modos. Decía: hola, Darlene. Sé que esto es repentino, pero creo que podríamos ser familia. Hice una prueba de ADN hace unos meses y surgió algo. ¿Estarías dispuesta a hablar? Al principio, pensé que era spam. Casi lo borro, pero algo dentro de mí me detuvo. Le respondí con una sola línea: ¿familia cómo? Respondió de inmediato. Dio una coincidencia paterna cercana con alguien llamado Robert Gentry. Es tu padre, ¿verdad? No respondí enseguida. Me quedé mirando su mensaje durante un buen rato. Luego me envió la captura de pantalla. Coincidencia total, a nivel de media hermana. Me senté en el aparcamiento de la farmacia y no me moví durante casi 20 minutos. Leanne era un año menor que yo, de madre diferente. Vivía en otro estado. Al parecer, había crecido oyendo que su padre no estaba presente, pero su madre nunca le dio un nombre. Finalmente, sintió curiosidad e hizo una prueba de ADN en Navidad. Los resultados llegaron a finales de febrero, y allí estaba el nombre de mi padre, claro como el agua, emparejado a través de una cadena de primos y linaje directo. Y así, de repente, la niebla del último año se disipó. Por supuesto que me habían hecho a un lado. Por supuesto que no me invitaron a la firma ni a las sesiones de fotos ni a la fiesta de inauguración. Mis padres habían estado tratando de reescribir sus vidas, y yo no era parte de la nueva historia. Yo era el capítulo incómodo. Imprimí la captura de pantalla, resalté la coincidencia y la envié directamente a su casa. Sin nota, sin explicación. 2 días después, recibí la primera llamada, luego un mensaje de texto, luego otra llamada. Mamá, íbamos a decírtelo. No tuvo nada que ver con la casa. Papá, esto no cambia nada. Sigues siendo nuestra hija. ¿Sigues? Esa palabra lo decía todo. Pero lo que no esperaba era a Kale. Apareció en mi apartamento 3 días después. Sin previo aviso, simplemente tocó el timbre. Se veía diferente. No enfadada, más bien como alguien que acaba de atravesar el humo y se da cuenta de que lo ha estado respirando durante años. Se sentó en mi sofá y me preguntó si era verdad. Dije que sí. No habló durante un buen rato. Luego me preguntó si yo había mentido sobre el dinero, si realmente había enviado tanto.
Así que le mostré los extractos bancarios, las transferencias de Celle, los viejos mensajes de texto de nuestra madre que decían cosas como, solo necesitamos un poco más de ayuda hasta la primavera y eres nuestra bendición. No lo olvides nunca. Kale no lloró. Simplemente se quedó mirando la pantalla como si ya no supiera quiénes eran nuestros padres. Y tal vez no lo sabía. Le hablé de Leanne. Le dije que había hablado con ella, que parecía agradable, normal, confundida, pero decente. No nos abrazamos. No tuvimos un gran momento de reconciliación, pero ella dijo, gracias. Luego se fue. 2 días después, me envió una foto desde su teléfono. En el patio trasero, se había plantado un letrero de metal en medio del césped muerto. Decía, propiedad privada. Prohibido el paso. Sin leyenda, sin emoji, sin explicación. Supe exactamente quién lo puso allí, y supe para quién era. Empecé a reír tan fuerte que tuve que dejar el teléfono. Ya no solo me estaban echando, estaban cerrando las puertas. Corazones tapiados en una casa hueca. La familia que realmente construyó esto junta sabía que no podía terminarla sin mí, sin el dinero, sin la verdad. Pensaron que habían ganado, pero yo no era la que estaba parada en la tierra. Después de que clavaron ese letrero de propiedad privada en el patio trasero, supuse que sería lo último que sabría de ellos. Se sintió como un mensaje, audaz, mezquino y perfectamente propio de ellos. No más fingimientos. No más cenas falsas ni mensajes edulcorados. Fui exiliada oficialmente de la familia que había pagado por construir. Y no me importó. Al menos, no hasta que el silencio se rompió de nuevo, no con drama, sino con algo peor, súplicas. Comenzó lentamente, como siempre ocurre con ellos. Una ola de Kale en una mañana de martes cualquiera. Sin continuación. Solo una palabra, lanzada como un anzuelo. No respondí. 2 días después, lo intentó de nuevo, ¿supiste algo más de esa chica, Leanne? Eso me llamó la atención. Le dije que sí, que habíamos intercambiado algunos correos electrónicos. Nada profundo. Ella era educada, reservada, todavía asimilando todo el asunto. Kale no dijo mucho después de eso, solo leyó el mensaje y desapareció. Pero yo sabía lo que estaba pasando. El shock había pasado, y ahora las grietas se estaban mostrando. Mis padres habían construido su casa sobre el silencio y los secretos, y ambos estaban empezando a derrumbarse. Una semana después del mensaje de Kale, recibí un mensaje de voz de mi papá, el primero en meses. Sonaba cansado. Su voz sonaba arrastrada, como si la hubiera grabado después de dar 10 vueltas por la casa. Hola, Darlene. Sé que no hemos. Sí, no hemos hablado. Solo. Te extrañamos. Tu mamá también. Ha estado llorando mucho. Ya no sé qué decir. Esperaba que tal vez pudiéramos cenar. Todos nosotros. Algo sencillo. Sin sermones, sin culpas, solo algo. Hizo una pausa. Todavía estamos tratando de arreglar el patio. Estamos atascados en algunas cosas. Pensé que tal vez podrías ayudarnos a planificar. Ahí estaba. El patio. Como si, al terminar ese último trozo de tierra, todo se reiniciará mágicamente. Como si la tierra pudiera perdonar lo que ellos no perdonarían. No respondí. Tampoco los bloqueé. En cambio, ese fin de semana, di un corto paseo en coche y aparqué a una manzana de su casa. No me acerqué a la puerta, solo me senté, observando desde la distancia. El lugar se veía exactamente igual, un exterior precioso, un porche limpio, una simetría perfecta. Pero en la parte de atrás, la verdad era más difícil de ocultar. El césped seguía muerto. Había bolsas vacías de tierra de primera calidad apoyadas contra la valla y un carrito de metal lleno de herramientas sin usar, como si hubieran empezado y se hubieran rendido a la mitad. La mesa plegable que había visto en la foto de Kale estaba fuera de nuevo, esta vez con una cinta métrica, un cuaderno y una pila de páginas de catálogo arrugadas, sujetas por un ladrillo. Seguían intentando hacerlo ellos mismos, o fingiendo hacerlo. Y yo conocía el juego. Si cedía aunque fuera 1 centímetro, lo usarían para borrarlo todo.
De repente, nunca me habrían excluido de los planos de la casa, nunca me habrían dejado fuera de la publicación de Facebook, nunca me habrían drenado miles de dólares. Tratarían mi perdón como un botón de reinicio. Pero no tenía ningún interés en volver atrás. Solo quería el final. Así que, envié un mensaje al antiguo chat grupal de la familia, el que no habían usado desde antes de mudarse. Hablemos una última vez. No para arreglarlo, solo para que no sigamos fingiendo. Mi mamá respondió en 3 minutos, sí, por favor. Kale añadió un emoji de pulgar hacia arriba. Mi papá nunca respondió, pero no esperaba que lo hiciera. Aparecería. Siempre lo hacía cuando la audiencia era la adecuada. Programamos reunirnos en la casa el domingo siguiente. No estaba nerviosa. Ni siquiera estaba enfadada ya. Solo quería que me escucharan, no porque necesitara que entendieran, sino porque necesitaban sentir lo que yo había guardado desde que esa foto apareció en Facebook. No planeé un discurso. No iba a gritar. Solo quería decirlo todo en voz alta. Pero la noche antes de la reunión, recibí otro mensaje. De Leanne. Se había mantenido en silencio desde la última vez que hablamos, no nos habíamos escrito en semanas. Pero esta vez, no estaba callada. Dijo, sé que esto va a sonar a locura, pero creo que tu padre acaba de enviarme una solicitud de amistad. Me quedé helada. Luego lo acompañó con una captura de pantalla. Era él, Robert Gentry. Sin mensaje, sin presentación, solo una solicitud, como si ella fuera alguien que conoció en una barbacoa y no la hija que ocultó durante 20 y tantos años. Le pregunté si iba a aceptar. Dijo que aún no lo había decidido, pero yo sí. Me quedé mirando la notificación y me di cuenta de algo. No se estaba acercando porque estuviera listo para enfrentar lo que hizo. Se estaba acercando porque pensó que podría resolver algo. Como si, al traerla al redil discretamente, ella pudiera reemplazarme, restablecer el equilibrio, completar la fantasía. Y así, de repente, supe exactamente cómo iba a terminar la reunión del domingo, porque no iba a entrar en esa casa para encontrar la paz. Iba a entrar para enterrar la versión de mí que ellos creían que todavía tenían. Se sintió extraño subir a su puerta de nuevo, sabiendo que esto no era una visita. Era un acto final. El cielo estaba nublado, el aire pesado, como si supiera que algo estaba terminando. Kale respondió antes de que pudiera siquiera llamar. Esbozó una media sonrisa, se hizo a un lado y no dijo nada. Dentro, todo estaba demasiado silencioso. La casa parecía preparada, como si se hubieran preparado para una jornada de puertas abiertas, no para una conversación. La mesa ya estaba puesta, 4 platos, servilletas dobladas en pequeños triángulos, velas encendidas. Era el tipo de esfuerzo que solo haces cuando intentas fingir que todo es normal. Mi mamá apareció por la esquina, toda arreglada como si fuera domingo de Pascua. Mi papá estaba detrás de ella, con los brazos cruzados, sin saludar. Querían que esto se sintiera como una cena familiar, pero el ambiente era diferente ahora. Todos lo sabíamos. La comida fue mediocre, pollo demasiado cocido, patatas que sabían a puré de sobre, y judías verdes de lata. Era irónico. Para la casa que les ayudé a pagar, fue la comida más barata que jamás habían servido. Nadie habló durante los primeros minutos. Los tenedores raspaban los platos. Los vasos tintineaban. Pero no era pacífico. Era una espera. Así que, empecé. Dije que no estaba allí para una disculpa. No vine a aclarar las cosas ni a sanar nada. Vine para que pudiéramos dejar de fingir de una vez por todas, porque estaba harta de vivir en la versión fantasma de esta familia, donde todo podía pasarse por alto con una comida y unas cuantas sonrisas forzadas. Les dije que sabía lo de Leanne, que ella se había puesto en contacto, que había sido amable a pesar de tener todas las razones para no serlo. Les dije que era patético como, después de todo, lo primero que hizo papá fue enviarle una solicitud de amistad, como si estuviera coleccionando hijas. Lo miré directamente a él. Podrías haberme enviado un mensaje. Podrías haberlo explicado. Pero le enviaste una solicitud de amistad antes de enviarme una sola verdad. Él no respondió. Solo miró su plato como si pudiera abrirse y tragárselo. Luego lo expuse todo.
15 meses enviando dinero. $1.200 cada mes, mientras yo trabajaba 50 horas a la semana, me saltaba los fines de semana fuera, retrasaba la reparación de mi coche y renunciaba a las vacaciones. Ni una sola vez pregunté cuándo comprarían la casa. Ni una sola vez pedí que me devolvieran $1, porque confiaba en ellos. Porque eran mis padres. Y entonces un día, sin una llamada ni un aviso, lo vi en Facebook. El porche, el letrero, la familia que construyó esto junta. Dije, no se me mencionó. No se me invitó. Ni siquiera se me consideró. Y aún así, lo intenté. Aparecí. Les di espacio. Les di tiempo. Pero todo lo que obtuve fue silencio, hasta que necesitaron dinero de nuevo. Mi mamá abrió la boca para decir algo, pero yo seguí. No me olvidaron. Me borraron. Y ahora que el patio sigue siendo un montón de tierra y se han quedado sin gente que los ayude, de repente vuelvo a ser importante. Me levanté. No había terminado, pero tampoco iba a quedarme para el postre. Yo no soy la villana aquí. Solo soy la última persona en dejar de fingir. Luego me volví hacia Kale. Siento haber tardado tanto en contártelo todo. Tú no pediste esto, pero espero que ahora entiendas el panorama completo. Ella asintió lentamente, como alguien que se da cuenta de que su casa ha estado en llamas durante años pero nunca olió el humo. Miré a mi mamá, que estaba llorando pero no decía ni una palabra. Miré a mi papá, que todavía no había levantado la vista, y dije lo único que nunca esperaron oír. Los perdono, dije. Pero no de la manera que ustedes quieren. Hice una pausa. Los perdono, en el sentido de que los estoy dejando ir. No los odiaré. No buscaré cerrar el ciclo. Pero hemos terminado. Esto fue todo. Este fue el final. Salí. Sin abrazos, sin discusiones. Nadie intentó detenerme. Y por una vez, no sentí que estuviera rompiendo algo. Sentí que estaba saliendo de una habitación que había estado vacía durante mucho, mucho tiempo. Más tarde esa noche, recibí un último mensaje de Kale: ya te están culpando de nuevo, diciendo a la gente que viniste a armar jaleo y te fuiste para hacer una declaración. Respondí con una sola frase: déjalos. Después de eso, bloqueé el chat grupal. La semana siguiente, me enteré de que habían cancelado la jardinería por completo. Empezaron a decirle a la familia que yo tenía problemas, que me había vuelto amargada, que estaba celosa de Kale, celosa de la casa, y que no podía dejar atrás el pasado. Y los dejé hablar, porque necesitaban una historia, y yo ya tenía la verdad.